5. El nacimiento. Pregunta, ¿nos puede decir algo aparte de lo que el maestro Samael dice, sobre cómo se debe hacer la práctica del arcano, algo que no está escrito en los libros, algo que no sepamos? Respuesta, ahí en Ciencia Gnóstica. Explico el proceso por el cual pasé. Estoy hablando de una experiencia mía. Creo que es la piedra de tropiezo más terrible para todos nosotros, ¿no? Entonces eso me tocó vivirlo. El único método fue valiéndome de la concentración y la imaginación. Si uno va a la práctica dejando la mente suelta, ahí viene el problema porque las caídas vienen por la mente. Pregunta, cuando usted dice, pedir al querubín, ¿qué diferencia hay con pedirle a la Madre Divina? Respuesta, si unimos dos polos nace una tercera fuerza. En esos momentos, de la unión del hombre y la mujer, nace esa tercera fuerza en esos instantes, que podríamos decir es la Madre Divina en acción, en potencia en esos momentos. Entonces se le llama querubín a la criatura que nace en esos momentos. Este tiene el poder de todo el cosmos y la naturaleza. Ahí está actuando todo el poder. Pregunta, en el trabajo del arcano, cuando se va a eliminar un ego, ¿es conveniente que la pareja esté eliminando el mismo ego? Respuesta, mire, es importante que la pareja se ponga de acuerdo, pero que no haya egoísmo en ninguno de los dos. Por ejemplo, usted está trabajando sobre tal o cual ego que descubrió y lo tiene analizado profundamente, entonces le dice a su compañero, coopéreme a eliminar este defecto que ya lo tengo analizado. Entonces el compañero debe cooperar para que sea mucho más fácil y a la inversa también. Si su compañero tiene descubierto un ego y quiere eliminarlo, entonces usted le coopera a él. O sea que entre más acuerdo, mejor. Y cuando no hay acuerdo, entonces se tiene que trabajar para su mochila, un poco más demorado para su trabajo, pero toca, ¿no? Pregunta, cuando uno tiene un defecto que lo tiene trabajando cierto tiempo en el arcano, ¿debe continuarse trabajando hasta que por sí mismo se dé cuenta que lo ha eliminado? ¿O cómo llega a saber uno que lo ha eliminado? Cuando se elimina un defecto viene una virtud. De modo, pues, que no hay necesidad de entenderlo intelectualmente, sino que los hechos de uno irán cambiando. Ahora, si se está un poco despierto verá el proceso de la muerte del defecto en los mundos superiores. Pregunta, el maestro Samael habla que cuando se fabrica un cuerpo, es porque se sabe que se tiene y puede utilizarse, porque en los casos que se fabrican mecánicamente, la persona no se da cuenta, ni puede usarlo. Respuesta, me parece que esa pregunta de fabricar cuerpos solares mecánicamente es un absurdo, pues con la mecánica no se logra nada. Otra cosa es trabajar inconscientemente en la transmutación de las energías, sin haber despertado. Eso es muy diferente. De modo pues, que este tipo de mecánica que usted manifiesta no se le vuelva a ocurrir porque esto puede traer confusiones graves. Pregunta, ¿es conveniente al principio de casarse unas personas, pasar inmediatamente a transmutar o es mejor estar durante un tiempo preparándose, pidiéndole a la Madre Divina le prepare los conductos, etcétera? Respuesta, bueno, hay un problema que debemos tener en cuenta. Cuando hay mucha alteración en la pareja, no deben practicar el arcano, se aplica la caricia o careza, que es transmutar las energías sin el peligro de una caída. Cuando vean la pareja que hay peligro de caída, mejor no unirse porque es provocar un problema. Cuando hay mucha alteración, mejor no unirse. Pregunta, ¿es correcto, cuando se está practicando alquimia y el hombre pierde potencia, volver a excitar el miembro? Ya cuando se perdió, debe retirarse. Pregunta, ¿y si se pierde desde un principio? Respuesta, la sábila corrige eso, tanto en el hombre como en la mujer. Pregunta, ¿en qué forma se utiliza la sábila para el problema de la frialdad en la mujer? Si se le quita la corteza, la parte de afuera, queda el cristal, el cual se licúa y se toma todos los días un vaso en la mañana hasta que se normaliza. Pregunta, ¿las caricias, en el trabajo del Maituna, requieren un estado interior adecuado, y una auto-observación plena? Respuesta, sí, claro. Las caricias debe hacerlas uno muy consciente y gradualmente. No pasarse de los límites.
Esto es muy importante para la pareja. Pregunta, ¿qué consecuencias tienen las poluciones en el trabajo esotérico? Respuesta, en realidad sí tienen malas consecuencias. Vamos a suponer que los señores del karma no le cobren a uno nada porque anda dormido, pero para el trabajo aquí sí tiene consecuencias gravísimas. Un excedente es el que se transmuta para cristalizar los cuerpos internos, o sea, los cuerpos de fuego, y al no haber excedente, ¿qué va a transmutar uno? Si ese excedente se va en poluciones nocturnas, no hay excedente, entonces, ¿cómo va uno a fabricar los cuerpos internos? ¿Qué es lo que va a transmutar si no lo hay? Entonces sí perjudica. Pregunta, maestro, ¿qué tiempo se debe esperar para volver a realizar las prácticas después de una caída? En realidad, el que se cae, no digamos que se cae, digamos mejor se resbaló, rodó de donde estaba a otro sitio. Caer es una cosa que está alta. ¿No es cierto? Rodar es lo que está en suelo, en este caso rodó por una caída, rodó más. Se debe esperar únicamente 24 horas, porque cada 24 horas se puede realizar la práctica, porque cada 24 horas la energía está apta para la transmutación, está madura. Esos que demoran 3 o 4 días, eso es perder el tiempo. El que se cae y se queda caído es un tonto. El que cayó, levántese y camine. ¿Entendió? Pregunta, en un matrimonio en que la mujer ha sido operada y la hayan extirpado los ovarios, ¿puede el marido practicar con ella? El marido puede practicar. Ella no puede progresar íntimamente por el fuego, lo que puede hacer es dedicarse a morir psicológicamente. Dedicar su resto de tiempo a la muerte del yo porque ya la transmutación no puede ser. Pregunta, ¿y en el caso de las mujeres que tienen malas las trompas de falopio u otro órgano? Respuesta, entonces sí. Cuando no ha habido operación dentro de la misma práctica se le pide al querubín para que repare las deficiencias que haya y pueda lograr su curación, mientras que no haya habido operación. La energía es la única medicina que sirve para curar todo tipo de enfermedades. Una vez curados, pueden trabajar normalmente en la alquimia. Pregunta, suponiendo que hay un caballero que entra a fase C, pero su esposa no conoce la enseñanza gnóstica, en este caso se le entrega el arcano a Azafael, entonces ¿qué sucede con su esposa? Respuesta, él está en el deber de explicarle a su esposa, de lo contrario se cometería un delito al no comunicarle a la esposa lo que está realizando. Pregunta, ¿y si la esposa o esposo no quiere saber nada de la gnosis? Respuesta, bueno, eso sí ya es delicado, le toca entonces trabajar con ella o él sin que hayan conflictos, con mucha diplomacia en el trabajo, no darle a entender al cónyuge que se está transmutando la energía, con mucha diplomacia. Pero para eso hay necesidad de explicarle muy detalladamente al esposo o esposa para que se entere bien, porque muchas veces no se le explica bien y hay un malentendido. De modo, pues, que se le debe explicar muy bien al cónyuge para que pueda entender. En caso de que se niegue, entonces el esposo o esposa tiene que trabajar muy silenciosamente en su transmutación. Pregunta, suponiendo que un caballero que asista a la fase B iba a entrar en la fase C y hace más de un año está separado de su esposa, este señor puede unirse ya a otra mujer para trabajar en los 3 factores. Respuesta, en esos casos lo que se debe hacer es un último esfuerzo y explicarle a la esposa, demostrarle a ella que ha habido cambios en él. Antes de unirse a otra debe primero hacer un último esfuerzo porque esa es un alma que se va a perder. Pregunta, ¿y si ella no quiere saber nada? Respuesta, entonces debe esperar un año sin haber tenido contacto sexual, antes de unirse a otra. Antes no. Después de ese año ya él queda en libertad. Pregunta, si se muere el cónyuge también debemos esperar un año. Respuesta, como mínimo un año, llevar los requisitos con la ley, que no obtenga la ley nada contra uno. Mejor es guardar el requisito de un año mínimo. Pregunta, hay personas que quieren divorciarse de sus parejas porque no les aceptan la gnosis. Respuesta, eso no está correcto, porque nadie puede obligar a nadie. Eso sería contradictorio porque no se respeta el libre albedrío.
El que está en la gnosis debe seguir su trabajo, su transmutación, muy diplomáticamente, sin separarse del otro. Cualquiera de los dos que no quiera la gnosis, que siga al otro, sin escandalizar en el hogar. Allí entra el superexpuesta, esfuerzo. Mientras haya más superexpuesta, esfuerzos, mayores ganancias habrá. Pregunta, ¿el divorcio tiene cabida en el gnóstico? Respuesta, del divorcio podríamos decir por infidelidad de uno al otro, abandono del hogar. Pregunta, cuando es la mujer la que está en la enseñanza, pero su esposo y él fornica con otras, ¿ella entonces debe unirse con él? Respuesta, su deber es unirse a él. Ella debe transmutar sus energías y que se olvide de que él se vuelve pedazos y que se quema. Aunque la esté adulterando, ella debe apegarse a su madre divina, ella la protege. Pregunta, ¿y si la mujer teme quedar embarazada? Respuesta, es la Madre Divina quien dirige la reproducción humana. Si acude a orar, ella la protege. Pregunta, ¿el aborto provocado, kármicamente es muy grave? Respuesta, es un crimen que lo paga muy duro tanto ella como él. Pregunta, ¿puede bañarse la mujer con el menstruo? Respuesta, no. Hasta que pase el totalmente menstruo, ya que de lo contrario traería enfermedades posteriores. Eso es lógico. Mientras esté menstruando no debe bañarse ningún día. Pregunta, si la mujer está en el periodo menstrual normal, sin dolor, ¿es conveniente hacer la gimnasia que el maestro Samael pone en el libro? ¿Transformación radical? Respuesta, no. Es mejor quedarse tranquila. Pregunta, ¿por cuánto tiempo debe la mujer amamantar a su hijo? Respuesta, no más de 6 meses. Ya después no se le pasan anticuerpos a la criatura, y la leche no es efectiva. Pregunta, cuando uno es soltero y no consigue esposa para trabajar en el arcano, ¿qué puede hacer para acelerar este proceso? Respuesta, fíjese que el mal lo llevamos dentro de nosotros. Si uno empieza a morir, de hecho le sale compañera rápidamente porque es un imán de atracción. Si uno no muere, más bien rechaza, nadie lo quiere ver. Ahí está el problema. El problema está dentro de nosotros mismos, no fuera. Pregunta, hay personas que son solteras, y creo que han leído en Medicina Oculta lo que el maestro habla de la orden de los Sepuptade, y dichas personas dicen que están practicando la magia sexual en los mundos internos y hablan con mucha seguridad, como si en verdad lo hubieran experimentando. ¿Qué es lo que sucede con estas personas? Respuesta, estos elementos, siendo solteros, y dicen estar practicando magia sexual en los mundos superiores, son simplemente fornicarios, que como no se pueden descargar físicamente, lo hacen en los mundos internos, con cualquier magia negra. Aclaro esto que dice el maestro B.M. Samael, lo peor es para hombres que han trabajado en este mundo tridimensional, que han despertado conciencia, y que se pueden dar ese lujo de trabajar en los mundos o dimensiones superiores a plena conciencia. Esto no es como lo creen los charlatanes, físicamente, para poder engañar a los demás. Pregunta, ¿existe algún modo de saber si el compañero o compañera es la adecuada, la que le corresponde a cada uno de nosotros? Respuesta, sobre eso ha habido cantidad de cosas. En realidad, a mí me gusta ser muy claro. Eso de las almas gemelas que me corresponde por signo, etc., son leyes mecánicas. Que esta mujer me corresponde a mí por signo, son leyes mecánicas de la naturaleza. El gnóstico o la gnóstica están superando leyes mecánicas. Con tal que la mujer y uno aceptemos el trabajo, los 3 factores, todo lo demás depende del trabajo. Se ha hablado mucho de las almas gemelas, que por cierto son muy internas. Vamos a suponer que sean externas y que uno se encuentra con su alma gemela, hablando de la parte tridimensional como lo cree la gente. ¿Quiénes se van a casar? Son 2 legiones, ¿no es cierto? Entonces entre 2 legiones, ¿cómo va a haber comprensión, amor, paz? No puede haberlo, ¿no es cierto? Son legiones. Pregunta, ¿pero se necesita sentir algo por ese hombre o por esa mujer, para casarse? Aclaro. Las almas gemelas son el alma divina, y el alma humana no.
Y lo de acá podríamos llamarlo una afinidad. Pero cualquier hombre y cualquier mujer que se ponen a trabajar llegan a la comprensión, al amor y llegan a la paz, de acuerdo al trabajo. Por eso todo depende de uno. Los signos zodiacales son leyes mecánicas y las leyes mecánicas tenemos que superarlas con el trabajo. Entonces van quedando absorbidas. La quiromancia es una ciencia, mas no admite la revolución de la conciencia, falla, no es exacta. Todo el biorritmo es también una ley mecánica, falla. El tarot, falla.